Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, dice que, en el versículo 10, que después que murieron todos los de esa generación, y viene hablando de aquellos que salieron del pueblo de Israel, que salieron del desierto, dice que creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a otros dioses, abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses. Y esta fue la consecuencia de no haber perpetuado correctamente lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel, que pudieran contar de generación tras generación de todo lo que Dios había hecho, cómo Dios los había sacado con una mano poderosa de Egipto y los había acompañado en el desierto. En el desierto fue el lugar donde conocieron el poder de Dios. Ya salir de Egipto fue algo extraordinario, pero en el desierto Dios le proveyó todo lo necesario. Tal vez no era todo lo que hubiesen querido, porque leemos que hubo murmuración, hubo queja en contra de su líder, de Moisés, porque él era el que los había guiado a salir de Egipto, de la esclavitud. Y en un momento ellos recordaban la comida que tenían en Egipto y la casa cómoda que tenían, y ahora estaban en el desierto, estaban pasando hambre, pasando sed, pasando frío, pasando calor, estando incómodos. Y cualquiera de nosotros también se hubiese quejado, también hubiese murmurado, porque si uno miraba el panorama, si uno miraba alrededor, no podía ver que algo bueno se aproximaba. En Egipto eran esclavos, ahora eran libres, pero estaban pasando hambre, estaban teniendo sed y había muchas complicaciones. Vivir a la intemperie, tener que levantar carpas y tener que desarmar todo y seguir caminando, no fue fácil, pero tenían una promesa de parte de Dios. El problema fue que cruzaron todo ese desierto y llegó el momento donde tenían que empezar a tomar sus territorios, pero en el camino, en el transitar, en esos 40 años, no fue poco tiempo, pero se olvidaron de seguir perpetuando esa promesa, esa palabra. Y por eso Jueces aclara y dice que después que murió esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Cómo estamos nosotros dejando un legado a las generaciones que vienen? Y tal vez vos no vivís tu vida conforme a la voluntad de Dios, tal vez ni siquiera crees en Dios, pero ¿en qué estás trabajando para dejar una generación con valores, con el valor del respeto, con el valor del amor al prójimo, con el amor a la tolerancia, con cuánto nos podemos llegar a ir de este mundo, pero cuánto es lo que estamos dejando? Y cuando nosotros leemos en la Biblia estas situaciones es para que sea una alerta para nosotros, para aprender, para reflexionar y para saber que estamos a tiempo de contar no solamente a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, sino a quien podamos poder contar que ese Dios que sacó a su pueblo Israel de Egipto tenía un propósito con ellos y Dios fue fiel en cumplir ese propósito, como también lo ha de ser con cada uno de nosotros. No hay mejor ejemplo
en casa, en nuestro hogar, de saber que podemos tener nuestra confianza en Dios, que cuando las cosas se ponen difíciles, nos sentamos alrededor de la mesa, nos tomamos de las manos, oramos y le pedimos a Dios que envíe la respuesta. Cuando las cosas están difíciles, cuando está todo bien también, porque está buenísimo dejar esto del legado, del agradecimiento, de no estar quejándonos y de reconocer que Dios sigue siendo Dios, que sigue estando sentado en su trono, gobernando como lo hizo siempre. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas tener un hermoso día. Que Dios te bendiga.